Buenos días a todos. Mira, para nosotros es un gran placer estar aquí con vosotros esta mañana. Y mira, somos de Estados Unidos. Yo creo que agosto pasado, llevamos 10 años ahora en España. Así que nuestros dos hijos venimos, solo mi mujer y yo. Y nuestros dos hijos, los dos, nacieron aquí en España, así que son españoles y comen la comida buena como buen español. Así que es un placer, ¿no? Vinimos como misioneros y servimos allí en Madrid. Soy profesor de algunos que están aquí en los extensivos del seminario y también el programa diurno allí en Madrid. Así que pero hay algo para nosotros, y no solo os digo porque estoy aquí entre vosotros, pero cuando voy a diferentes sitios para enseñar, y siempre lo he dicho a mi mujer, hay algo especial de Valdepeñas. La primera vez que yo vine, era mi primera clase, ¿no? Era un profesor, pero la primera asignatura con nervios, ¿no? Y yo recuerdo que la gente de aquí, no sé, siempre digo, mira, hay algo especial con estar allí y para nosotros. Y siempre, cada vez que vengo, y ahora con lo de matrimonios, es un placer, la verdad. Siempre nos arropa, ¿no? La gente aquí, nos sentimos como, la verdad, como en casa. Y para nosotros, Pepe y Lidia, porque ellos están allí en Monesillo y su familia, ¿no? Josué y Abby, son como familia nuestra. Así que quiere decir que a través de ellos, vosotros también sois como familia nuestra. Así que, y gracias por darnos la bienvenida y siempre, ¿no? Ese trato con nosotros es muy especial. Así que os agradecemos mucho y también por la oportunidad. Así que muchas gracias. Yo creo yo sé que Dios quiere cambiar nuestras vidas diariamente y hoy no es una excepción, ¿no? Así que esta mañana yo quiero hablar con vosotros acerca de cómo podemos dar la bienvenida al cambio que Dios quiere lograr en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo podemos disfrutar de ese cambio que Dios quiere para cada uno de nosotros? Porque quiero deciros, si estás buscando un cambio en tu vida, hay una manera correcta y una manera incorrecta para hacerlo, ¿no? Hay una manera buena y una manera no tan buena para lograr el cambio de vida que estás deseando. Así que yo quiero que penséis por un momento en esa parte de tu vida que si pudieras cambiarla, lo harías. Para algunas personas quizás tiene que ver con un cambio de sus circunstancias, ¿no? Hay una relación malsana, hay un trabajo que tiene que cambiar, hay algo en su entorno que quiere que cambie en su vida. Quizás para otros tiene que ver con su carácter, ¿no? Quizás eres una persona demasiado impulsivo, ¿no? O a veces no muestras la compasión a la gente o te enfadas fácilmente, ¿no? Hay algo en tu corazón y eso tiene que cambiar. Tal vez para otras personas tiene que ver con un cambio de su conducta, ¿no? Hay un hábito en su vida, hay una adicción que se le está desviando, ¿no? Del camino que Dios quiere, ese camino que Dios quiere para todos nosotros. Así que toma un momento para pensar en ese área de tu vida que necesita cambiar. ¿Right? Y de hecho, si no puedes pensar en nada que tiene que cambiar en tu vida, eso es un problema en sí. ¿Vale? Porque Dios está en el negocio de cambiar vidas. Dios está en el negocio de la transformación de vida. De hecho, Primera Tesalonicenses, ¿no? 4, la primera parte dice que la voluntad de Dios es que vivamos santamente.
¿no? El propósito de Dios es cambiarnos para ser las personas que Él quiere que seamos. Así que quiero hablar esta mañana acerca de cómo experimentar ese cambio que Dios quiere lograr en nosotros y cuál es nuestra parte, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que Dios desea para nosotros con el fin de descubrir el cambio exitoso. Y para hacerlo vamos a leer del primer capítulo de Santiago. Y vamos a empezar en versículo 19 del primer capítulo de Santiago. Santiago 1, versículo 19. Dice el siguiente: por esto, mis amados hermanos, sed todos diligentes para oír, pero lentos para hablar, lentos para airarse, porque un hombre airado no es capaz de actuar conforme a la justicia de Dios. Por eso, dejando toda inmundicia y tanta maldad, recibid con docilidad la palabra plantada en vosotros, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, de manera que os engañéis a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no la pone por obra, ese es semejante al que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero tan pronto se olvida de cómo es. Pero el que se fija atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, y no es un oidor olvidadizo, sino que la pone en práctica, será dichoso en lo que hace. Si alguno de vosotros se considera muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no contaminarse con la maldad del mundo. Ahora, a primera vista parece que este texto se trata de dos temas distintos, ¿no? Hay unos versículos que hablan del enojo y cómo lidiar con ello en nuestra vida, cómo tratar con ello, y luego hay versículos que hablan de la obediencia, que deberíamos obedecer la palabra de Dios. Sí que son dos temas diferentes. Pero he descubierto que estas ideas están conectadas y nos ayudan a entender o responder a la pregunta: ¿cómo ocurre el cambio de vida en una persona? ¿Cómo pasa eso? Y este pasaje es muy útil y nos enseña dos principios sencillos para experimentar el cambio de vida, ¿vale?, que Dios quiere para nosotros. Y el primer principio que vemos en este texto es el siguiente: parar. Os explico, ¿vale? Notar que Santiago empieza en versículo 19 y dice: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Ahora, ¿quiénes deben estar listos para escuchar? Según el texto, todos deben estar listos, ¿vale? Y esa es una información bastante importante para vivir la vida, porque Santiago entiende que a menudo hay una respuesta que tenemos cuando la vida no es como queremos, ¿no?, como la esperamos. Por ejemplo, imagínate que estás buscando un trabajo. Has estado buscando por mucho tiempo y por fin te llaman y tienes una entrevista. Llevas el currículum, todo te sale muy bien, luego te dicen: mira, te vamos a llamar. Luego nunca te llaman. ¿Cómo te sientes? O quizás pides algo sencillo, ¿no? Pides algo por internet y luego te envían otra cosa y luego dificultan, ¿no?, el reembolso.
y la de vuelta de eso, pues cómo te sientes. O quizás nos ha pasado a todos. Tienes un problema con el coche, lo llevas al taller, te dicen que, mira, todo solucionado. Te cobran, sales, 5 minutos después, empieza con el mismo problema. ¿Cómo te sientes? Así que esas son las cosas, ¿no?, que a veces respondemos de una manera que no honra a Dios, ¿no? ¿Y cuál es esa respuesta que tenemos cuando la vida no es como la esperamos? Pues nos enfadamos, nos ponemos tristes, ¿no? A veces nos deprimimos. Y el enfado, según este texto, es nuestra respuesta impulsiva a las expectativas insatisfechas en la vida, cuando la vida no es como queremos que sea. Y el enfado es nuestro intento a controlar las circunstancias, ¿vale?, y cambiar la vida que nos rodea. Así que el problema con eso es que el enfado muchas veces nos mete en más problemas. Nos mete en cosas, o a veces respondemos de una manera que no deberíamos y ahora hemos creado otro problema. Así que, y no quiere decir que nunca nos podemos enfadar, porque la Biblia nos habla claramente que hay momentos en los que el pueblo de Dios puede enfadarse legítimamente. Pero más a menudo que no, nuestra respuesta impulsiva nunca lleva a una mayor integridad, una mayor responsabilidad, ¿no?, una mayor competencia. Normalmente eso no es el caso. Por ejemplo, yo no puedo provocar el cambio real en la vida de mis hijos por gritarles. Eso no produce un cambio en sus vidas. Y el punto de Santiago en este pasaje es que el enfado humano no produce la vida justa que Dios quiere. El enfado no puede producir el cambio ni en nosotros ni en nuestras circunstancias. Siempre nos falla. Así que cuando la vida no es como debería ser con otros, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, con nuestros familiares, ¿no?, a menudo la mejor respuesta para lograr el cambio es parar, pausar, escuchar, esperar, ¿no? Esa es una gran respuesta espiritual, porque cuando todo lo que hay dentro de ti quiere saltar y tomar el control, hay una gran respuesta piadosa que se llama parar, ¿no? No sé, cuenta hasta 10, piensa en cosas bonitas, ¿no?, como que estuvieras en la playa, o respira hondo, lo que tienes que hacer, pero simplemente parar. Hay un gran valor en ser lento para hablar y para enojarse y estar listo para escuchar. Así que quiero daros algunas ventajas de parar. La primera es esta: cuando paras y piensas y escuchas, la primera cosa que hace es te obliga a practicar la paciencia. Es curioso porque en la reunión de ayer hablamos un poco de la paciencia, ¿no? Y el hecho de que Dios, a la hora de pedir paciencia, no nos da paciencia en el momento. Lo que nos da son oportunidades para practicar la paciencia. A veces trae dificultades y así para ver si podemos practicar la paciencia. Y la paciencia es uno de los frutos del Espíritu, ¿vale? Así que a la hora de pausar, respirar y pensar, nos ayuda a practicar esa paciencia que Dios quiere que cultivemos. En segundo lugar, cuando escuchamos, eso cultiva la virtud de la humildad.
Porque el opuesto de la humildad es la necesidad, ese querer de tener la razón, ¿no? De estar en control. Y cuando decides esperar y ser paciente, estás practicando la humildad. En tercer lugar, cuando escuchas, te pone en un lugar de oír la verdad. Cuando paras, cuando escuchas, puedes oír el Espíritu Santo hablar a ti, ¿no? Puedes escuchar a otros y recibir la verdad de lo que está ocurriendo, en vez de saltar a conclusiones, que muchas veces asumimos que sabemos lo que está pasando y en realidad la otra persona ni está pensando, ni siquiera está pensando en eso, ¿no? O de esa forma. Así que eso nos ayuda. De hecho, Santiago dice que la razón que todos deben estar listos para escuchar y lentos para hablar y para enojarse es, según versículo 21, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ellos. Está diciendo, escucha y deja que la palabra de Dios hable a ti en vez de reaccionar impulsivamente a medida que respondas a otras personas. Y en cuarto lugar, el escuchar también pone un valor alto en las relaciones. Cuando escuchas a alguien, sobre todo tu pareja, ¿no? Pero cuando escuchas a otra persona, lo que estás diciendo es, mira, yo no creo que soy más importante que ti, ¿no? Yo creo que eres lo suficientemente importante como para ser escuchado y entendido, así que te voy a escuchar. ¿Sí? Y en quinto lugar, escuchar nos protege del pecado, nos protege de decir la cosa incorrecta, actuar de manera incorrecta, pensar la cosa incorrecta, ¿no? Nos protege de una multitud de pecados, ¿no? En mi vida he experimentado que cuando paro, la cosa va mucho mejor. Y cuando no, cuando quiero tomar el control, cuando quiero devolver un comentario con otro, la cosa va mal, ¿vale? Así que nos protege del pecado. Y finalmente, el parar y escuchar nos obliga a confiar en Dios, ¿vale? Dejar que Dios esté en control de las circunstancias y las expectativas en la vida, esas expectativas insatisfechas, en vez de intentar tomar el control y solucionar las cosas en nuestras propias fuerzas, ¿sí? Para conseguir lo que deseamos. Y así cuando encontramos que la vida no es como esperamos y sabemos que las cosas tienen que cambiar, a veces la mejor cosa es parar. Pero esto nos lleva al segundo punto. Irónicamente, el segundo principio del que habla Santiago en este pasaje es exactamente el opuesto. ¿Vale? Mientras a veces la respuesta más sabia es parar, en otros momentos la mejor respuesta es actuar. A veces tenemos que parar y escuchar, y en vez de responder, y sin embargo, a veces hay que actuar en vez de simplemente escuchar. Él nos dice eso en versículo 22. Nos dice ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, de manera que os engañéis a vosotros mismos. Él dice, ve y sé obediente. Ponlo en práctica en tu vida. Porque hay un par de peligros, ¿no?, en solo escuchar la palabra de Dios sin hacer nada. Y uno de ellos es que solo escuchar es autoengañoso.
Santiago dice en este versículo que uno que se contenta solo con escuchar la palabra se engaña a sí mismo, ¿no? Y la palabra que se usa aquí literalmente se traduce a hacer trampas. Significa razonar falsamente. Y lo que quiere decir es que hay un engaño que viene, ¿no? De pensar, si solo venimos a la iglesia los domingos, que es buena cosa, ¿no? Pero si solo venimos y escuchamos un mensaje y cantamos unas canciones, y eso es todo, que de alguna manera hemos llegado a la vida espiritual. Si tomamos apuntes incluso y reflexionamos sobre el mensaje y pensamos, bueno, sí, qué buen mensaje, ¿no? Yo creo que eso fue muy bien, espero, ¿no? Y luego salimos y para cuando llegamos a casa la vida sigue igual que siempre. Santiago dice que hay un autoengaño allí, porque mientras piensas que estás madurando espiritualmente, en realidad no lo estás haciendo. De hecho, la Biblia dice que el mero conocimiento envanece, ¿no? Hincha una persona. Según 1 Corintios 8:1, es como esa imagen visual de algo, ¿no? Algo que se hace más grande, pero solo se llena con aire. No hay ninguna sustancia allí. Así que solo escuchar a un mensaje o un sermón el domingo o una charla en la radio y no hacer nada con ella, ¿no? Esa verdad podría informar a tu mente, pero no ha transformado tu vida. Mientras te ha educado, no ha erradicado el pecado ni logrado el cambio de vida. Es engañador. Os doy un ejemplo, ¿no? en un segundo. Pero además de ser autoengañoso, solo escuchar como una práctica no puede lograr el cambio de vida, ¿no? Por sí mismo. No puede. Escuchar simplemente es el conducto por el cual Dios nos lleva al cambio de vida. Él usa su palabra para llevarnos a ese cambio de vida. Lo que estamos haciendo ahora mismo en el culto, no puede por sí mismo lograr el cambio de vida. Por ejemplo, cuando viajamos a Valencia, ¿no? Como familia, nos encanta, cada vez llevamos a los niños al biopark, ¿no? El zoo que está allí. Y cuando entras en el zoo, ellos te dan un mapa, ¿no? Un mapa que es bastante útil para ¿no? mostrarte dónde se encuentran todos los animales, para ubicarte bien, ¿no? Los aseos, dónde puedes comer, todo. Así que ese mapa es útil para mostrarte dónde se encuentran las cosas, pero el mapa en sí, la hoja de papel con los dibujos y los trayectos y todo eso, ¿no? Es incapaz de llevarte a ver los animales. ¿Entendéis? Es solo una hoja de papel. Incluso podríamos leer el mapa en voz alta. Pero el mapa en sí es incapaz de cumplir su tarea. Es solo mientras seguimos el mapa que el mapa demuestra ser beneficioso. Y de la misma manera, la palabra de Dios, esta Biblia que tengo aquí, ¿vale? Es poderosa la palabra de Dios, pero no es mágica. Es papel y tinta y palabras y notas y todo eso, y solo demuestra su valor, solo prueba su valor a medida que el pueblo de Dios empiece a aplicarla a su vida. Así que el peligro de venir a la iglesia y escuchar un mensaje y conversar el uno con el otro y luego salir, el peligro es que podemos ser engañados
a pensar, mira, eso fue muy bueno. Yo creo que he avanzado en mi vida espiritual hoy porque fui a la iglesia. Mira los apuntes que he tomado, ¿no? Es engañoso porque al final del día solo conseguimos tener más apuntes en el cuaderno, ¿vale? Pero no terminamos con el cambio de vida verdadero. ¿Por qué? Porque la transformación no solo requiere la información, pero también requiere la aplicación. Y realmente tienes que hacer lo que Dios te dice. Si queremos ver el cambio de vida, ¿no? Tenemos que actuar en consecuencia a lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra, ¿no? Y yo tengo que deciros que yo creo que a veces la comprensión y la aplicación de la palabra de Dios en la vida del creyente es una de las disciplinas más difíciles. ¿Sí? Yo pienso que abrir la palabra, intentar hacer sentido de ella y luego averiguar qué hacer a la luz de lo leído, pienso que es una experiencia común tener dificultad con eso. Así que quiero hablar con vosotros acerca de qué hacer con la palabra de Dios, con el fin de aplicar lo que nos está enseñando. Así que solo unos pasos que pienso que nos ayudan a todos a movernos hacia el cambio de vida. Y la primera es esta. Si queremos avanzar, tenemos que leer, obviamente, la palabra de Dios. Suena bastante sencillo, pero es así, ¿no? Fundamentalmente tienes que leerla. Te puedo garantizar que si tu Biblia se queda en una estantería, la mesita del noche, allí cogiendo polvo y nunca la abres, pues no va a tener un impacto en tu vida, ¿no? Te lo garantizo. Es una de las pocas promesas que os puedo dar. Si has venido esta mañana, ¿no? Y has pensado al principio del mensaje en ese área de tu vida que tiene que ser cambiado, pues el mejor sitio para empezar es la palabra de Dios. ¿Vale? Pero número 2, una vez que hemos leído la palabra, tenemos que hacer el esfuerzo de comprenderla. Por ejemplo, cuando vas a IKEA, ¿no? Hemos ido en nuestros 10 años 1000 veces probablemente a IKEA. Cuando vas a IKEA, compras un mueble, ¿no? Lo llevas a casa, la primera cosa que haces es sacas las instrucciones de montaje. Pero la idea es, no solo lees las instrucciones, pero tienes que entenderlas. Una cosa es leerla, otra cosa es entenderla, porque si no las entiendes, no puedes montar el mueble. ¿Vale? Es la misma cosa, ¿vale? Tenemos que averiguar lo que la palabra nos está diciendo, ¿no? Tenemos que invitar el entendimiento. Queremos entenderlo. Así que una cosa que me ayuda a mí para ubicarme, para entender lo que estoy leyendo es hacer algunas preguntas sencillas de lo que estoy leyendo. Empiezo por ¿quién? ¿Quién lo ha escrito? ¿A quiénes fue dirigido esta carta? ¿No? Esa es la primera cosa. Y luego pienso en, vale, ¿por qué? ¿Por qué lo ha escrito? ¿Por qué Santiago está escribiendo a esas tribus dispersas por las naciones que tienen que estar listos para escuchar, pero lentos para enfadarse y para hablar? Pues me imagino que no lo estaban haciendo. Y luego pregunto, ¿cómo? ¿Cómo hago lo que me está diciendo? ¿Me da instrucciones de cómo hacer la cosa que ha mandado? ¿No? ¿Rápidamente? ¿Con regularidad? ¿Diariamente?
Entonces, después de hacer esas preguntas sencillas, ¿no? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Hago el siguiente. Pienso, si yo quisiera resumir todo lo que acabo de leer, ¿no? En una sola frase, ¿cuál sería esa frase? ¿No? Si pudiera tomar todo lo que dice y resumirlo en una frase, ¿cuál sería? Y así puedo llegar a entenderla. Así que tienes que leerla y luego entenderla. Y esto nos lleva a la acción. Tenemos que responder a ella. A veces para algunos esa es la parte más difícil. Eso es lo que Santiago nos está diciendo en este pasaje. Ahora es tiempo de preguntar a Dios, ¿no? En tu tiempo con Él. Dios, ¿cuál es la respuesta específica que estás buscando en mí mientras leo este pasaje? Y tengo que decir específico, porque hay una tentación para nosotros como creyentes de generalizar todo en la Biblia. Por ejemplo, a veces si estoy leyendo y llego al versículo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, digo, sí, tengo que amar más. Y luego llego, ¿no?, a el texto que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Digo, sí, es cierto, yo tengo que amar más. Y luego leo, ayudar a los huérfanos y a las viudas. Digo, tienes razón, Dios, tengo que amar más. Y hay esa tendencia que cuando leemos la palabra de Dios, ¿no?, decir, mira, he terminado de leer este texto, supongo que tengo que amar más. Luego salimos de nuestro estudio y ¿qué hacemos? Nada, porque no hemos sido específicos. Tienes que pensar, mira, esta es la palabra de Dios, pero esta es palabra de Dios para mí, ahora, en mi vida, con lo que estoy experimentando en mi vida ahora mismo. Quiere decir que cuando Dios habla, Él tiene algo que quiere decirte a ti. Tiene algo que quiere decirme a mí. Algo específico que Él quiere de mí en ese momento. Por ejemplo, un caso real. Cuando yo leo capítulo 1 de Santiago y llego a esta parte en el primer capítulo que no hemos leído, que dice, gozaos profundamente cuando estéis pasando por diversas pruebas. La primera cosa que pienso es, gozaos en las pruebas. Yo puedo pensar en muchas respuestas, pero no en gozarme, ¿no?, en enfadarme, en estar triste, deprimido. Así que para mí, en ese momento, la aplicación específica para mí es que no sea negativo, porque tengo esa tendencia, ¿no?, que sea optimista, que pare para recordar que Dios está en control de las circunstancias, a pesar de la perspectiva humana, ¿no?, de la lente a través de la que estoy viendo esa situación. Esa es la aplicación. Así que eso es actuar, eso es ir más allá de solo oír, hacer lo que la palabra nos dice. Así que hay que pensar en algo específico. A veces la mejor cosa que podemos hacer es, Dios, ¿qué quieres que hago ya en las próximas 24 o 48 horas para poner en práctica lo que estoy leyendo en tu palabra? Y esta es la última cosa. Una vez que hemos leído la palabra y hemos hecho el esfuerzo de entenderlo y lo hemos puesto en práctica, tenemos que confiar en ella, confiar en la palabra de Dios.
Santiago dice, ¿no? Hemos leído versículo 25, pero el que se fija atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, y no es un oidor olvidadizo, sino que la pone en práctica, será dichoso en todo lo que hace. No en ciertas cosas, en todo lo que hace. Seremos bendecidos, ¿no? Por no ser meros oidores. Esa palabra significa dichosos, alegre, significa contento. La vida será exactamente como Dios pretende que sea si haces lo que Dios dice en su palabra. Si actúas conforme a lo que te está mostrando en su palabra. Me encantan las palabras de Jesús, ¿no? En Lucas 11:28, cuando dijo, aquí está, sí. Antes bien, es que me encantan los mandos, no. Ahora. Dice, dichosos más bien quienes oyen la palabra de Dios y la obedecen, ¿no? Yo creo que hay una alegría, hay un contentamiento que vamos a experimentar cuando salgamos de aquí y empecemos a hacer las cosas que sabemos que Dios quiere que hagamos, ¿no? Quizás hay una cosa, Dios te ha estado diciéndote, mira, haz esto, y no lo has hecho por alguna razón, ¿no? Es el momento de hacerlo, porque cuando lo haces y vas más allá de simplemente oír, ¿vale? Vas a experimentar el cambio de vida. Y para algunos de nosotros hoy hemos estado intentando control nuestras circunstancias y nos eleva la tensión y nos hace enfadar y a veces nos mete en aún más problemas. Y lo que tenemos que hacer es simplemente parar, ¿no? Y confiar en el Señor. Pero para la mayoría de nosotros tenemos que actuar. Tenemos que acabar con las excusas de por qué estamos leyendo la palabra, escuchando a mensajes y no estamos haciendo nada con ella. Tenemos que ir más allá de ser meros oidores de la palabra y empezar a entender, aplicar y confiar en la palabra de Dios para que su palabra pueda cambiarnos desde dentro hacia afuera. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este recordatorio, Señor, que tenemos que entender tu palabra. Tenemos que acudir a ti, ¿no? En nuestro tiempo devocional para leer tu palabra, para conocerte más y para entender lo que tienes para cada uno de nosotros, ¿no? Gracias por ayudarnos a hacer nuestra parte, ¿no? Trabajar en nuestra salvación, ¿no? Con esa intencionalidad, con el fin de ser más y más como Cristo cada día. Ayúdanos en esos momentos, Señor. Parar cuando esa es la respuesta más sabia. Y también ayúdanos en esos momentos cuando tenemos que actuar, cuando tenemos que hacer algo específico con lo que nos has enseñado a través de tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por usarnos en tu plan de redención en este mundo, Señor. Que seamos buenos ejemplos para todos en nuestro entorno, que puedan ver algo de ti en nosotros, para que puedan preguntarnos la razón por la esperanza que tenemos, Señor. Gracias por usarnos. En el nombre de Jesús. Amén.